Bienvenidos una vez más a su podcast Proclamando Verdad. Hoy queremos tratar con una verdad muy importante, una doctrina muy importante, elección incondicional, o quizás mejor dicho, la soberana elección. La Biblia enseña que la salvación es estrictamente iniciada por Dios y que Dios no prevé una acción o condición de nuestra parte que lo induzca a salvarnos. Por lo tanto, la elección se basa en la decisión soberana de Dios de salvar a quien Él quiera salvar. En el libro de Romanos encontramos una discusión sobre este concepto difícil y esta importante doctrina conocida como la elección incondicional o soberana elección. En Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13, el apóstol toca sobre esto y dice en el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí el apóstol Pablo da su exposición de la doctrina de la elección. Él lo trata significativamente en Romanos capítulo 8, pero aquí ilustra su enseñanza de la doctrina de la elección, retrocediendo al pasado del pueblo judío y observando las circunstancias que rodearon el nacimiento de los gemelos Jacob y Esaú. En el tiempo antiguo era el costumbre que el primogénito recibiera la herencia o la bendición patriarcal. Sin embargo, en este caso, Dios revirtió el proceso y no dio la bendición al mayor, sino al menor. El punto del apóstol aquí es que Dios no solo toma esta decisión antes del nacimiento de Jacob y Esaú, sino que lo hace sin tener y tomar en cuenta nada de lo que harían, ya sea bueno o malo, para que los propósitos de Dios se mantengan. Por lo tanto, nuestra salvación no descansa sobre nosotros. Se basa únicamente en la decisión soberana y misericordiosa de Dios. Esto no significa que Dios salvará a las personas, ya sea que lleguen a la fe o no. Hay condiciones que Dios decreta para la salvación, una de las cuales es poner la confianza personal en Cristo. Sin embargo, esa es una condición para la justificación, y la doctrina de la elección es otra cosa. Cuando hablamos de elección incondicional o elección soberana, estamos hablando en un ámbito muy estrecho de la doctrina de la elección misma. Entonces, ¿sobre qué basa? ¿Sobre qué base elige Dios salvar a ciertas personas? ¿Se basa en alguna reacción, respuesta o actividad prevista de los elegidos?
Muchas personas que tienen una doctrina de elección o predestinación lo ven de esta manera. Creen que en la eternidad pasada Dios miró hacia abajo a través de los corredores del tiempo y sabía de antemano quién diría que sí a la oferta del Evangelio, quién va a aceptar el Evangelio a Cristo y quién dirá no, que no. ¿Quién va a rechazar y quién va a aceptar a Cristo? Sobre la base de este conocimiento previó entonces Dios de aquellos que cumplirán la condición para la salvación, es decir, que expresan fe o creencia en Cristo. Y estas personas entonces piensan que Él elige a salvarlos. Esta es una elección condicional, porque se basa sobre lo que esas personas van a hacer. Se basa sobre lo que, según esto, el Señor ve en el futuro que estas personas van a hacer. Pero eso no es lo que dice el pasaje que leímos. Esta es una elección condicional, si de veramente creemos esto. Lo que significa que Dios distribuye su gracia electora sobre la base de alguna condición prevista que los seres humanos deben cumplir. Dado que el término elección incondicional puede ser un poco engañoso, el término elección soberana creo que es mejor, y por eso me refiero a eso de esta manera. Si Dios elige soberanamente otorgar su gracia a algunos pecadores y negar su gracia a otros pecadores, ¿hay alguna violación de la justicia en esto? Piénselo bien. Si Dios da su gracia, si Él extiende su gracia a unas personas, a unos pecadores, y no a otros, ¿dónde está la injusticia? Aquellos que no reciben este don, ¿qué de ellos? ¿Reciben algo que no merecen? Aquellos que Dios no les extiende misericordia o salvación, ¿reciben algo que no merecen? Por supuesto que no. Si Dios permite que estos pecadores perezcan, ¿los está tratando injustamente? ¿Los trata Dios injustamente? Por supuesto que no. Un grupo recibe la gracia, el otro recibe justicia. Nadie recibe la injusticia. Pablo anticipa la pregunta y la protesta en Romanos capítulo 9, versículo 14, la primera parte. Y dice, ¿hay injusticia de parte de Dios? Y él responde enfático, Dios no lo quiera. Luego continúa el apóstol ampliando esta respuesta. Dice, porque dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es versículo 15. Aquí el apóstol le está recordando a su lector lo que Moisés declaró siglos antes, a saber que
Es el derecho divino de Dios ejecutar la clemencia cuando y donde Él desee. Él dice desde el principio, tendré misericordia de quien tendré misericordia. No es sobre aquellos que cumplen con algunas condiciones, sino sobre aquellos a quienes Él, Dios, se complace en otorgar el beneficio de la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 9. Y no vamos a verlo todo, pero por ahorita vamos a ver le digo del 1 al 9 para que usted pueda leer y obtener el contexto. Pero aquí en el versículo 9, en segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La nueva traducción, esa es la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Los teólogos reformados usan el acróstico TULIP para enseñar lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo, las cuales nunca fueron expuestas por Calvino, sino que resultaron de las quejas y críticas de un grupo en siglos posteriores que protestaron contra elementos de la doctrina de la Reforma. Y como resultado de esto, históricamente sugirieron esos 5 puntos del calvinismo. En los 5 puntos, el acróstico tulipán, pero en inglés es tulip, la U representa la doctrina de la elección incondicional, que en inglés es unconditional election. Ahí está la U en el inglés. Entonces, la doctrina de la elección incondicional enseña que desde toda la eternidad Dios determinó elegir a algunos para salvación de entre toda la humanidad caída, sin que ninguno de ellos merezca tal privilegio, y que Dios pasó por alto a todos los demás, dejándolos a sus dispositivos propios y corrupción, a sus propios deseos. En el decreto soberano de elección, Dios no escogió a las personas en base a ninguna acción forzada, elección o mérito de nuestra parte, sino que el decreto de Dios para salvar a los elegidos se hizo soberanamente sin tomar en cuenta nuestras acciones o actividad. Aquellos que no están de acuerdo con ese punto de vista o esta doctrina, y creo que lo que pasa es que no han luchado con el libro de Romanos, pero por esa razón luchan con esta doctrina. Usan, por ejemplo, 2 de Pedro 3:9 para argumentar en contra de la doctrina de la elección incondicional.
Se enfocan en la parte del versículo 9 que dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo correcto de hacer al considerar el significado de esta frase es observar el contexto completo del versículo. Para mayor contexto, vimos, por eso le mencionaba que veamos el versículo 1 al 9. Y hemos estado estudiando esto, por ejemplo, en nuestra iglesia, y hemos estudiado todo en la segunda epístola, bueno, la primera y segunda epístola de Pedro. Y ahí podemos ver en completo, vemos especialmente en los primeros versículos de la epístola, y vemos el contexto más bien. Y Pedro escribe en esos primeros versículos, 2 versículos del capítulo 3, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Que les escribo a ustedes. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, los antiguos profetas también. Dice: y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. El enfoque de Pedro no es algo nuevo, sino es la palabra de Dios, las enseñanzas de antaño, los mandamientos dados hace mucho tiempo, en los que se basan el mandamiento de los apóstoles y las enseñanzas de Cristo. Entonces, en realidad toda la Biblia sirve como contexto para el versículo 9. En un sentido más amplio, el contexto de cualquier versículo, incluido el versículo 9 aquí, debe ser toda la Escritura, toda la Biblia. Ahí está el contexto. Y si no lo puede encontrar, si no puedes ver eso, entonces no estás viendo todo el consejo completo de Dios, toda la Biblia. En un contexto más estrecho deberíamos mirar las palabras inmediatas de un verso o un párrafo. Y en medio hay otras cosas que debemos tomar en cuenta al determinar el contexto. Eso es lo que debemos hacer con esta doctrina de la elección. Ver todo el contexto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué nos enseña? Toda la Biblia, todas las Escrituras. Hay dos ambigüedades o dos cosas que no quedan claras aquí en la frase: Dios no quiere que ninguno perezca. Primero, el significado de la palabra quiere, o en algunas traducciones el dispuesto. Dios no quiere que ninguno perezca. Hay dos palabras griegas distintas que se usan para la palabra dispuesto o quiere, o voluntad. Y ambas palabras griegas tienen sutiles diferencias o distinciones en expresión, significado o respuesta. Entonces, no se trata simplemente de buscar la palabra griega que se usa en el versículo 9, por ejemplo, sino que entonces veamos las tres
formas más frecuentes en las que la Biblia habla de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere. ¿Qué está Dios dispuesto a hacer? ¿Qué quiere Dios hacer? ¿Y qué es la voluntad de Dios? Hay tres voluntades principales de Dios. Primero, cuando vemos esas palabras griegas que se refieren a esa voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, en primer lugar, su soberana voluntad. Su soberana voluntad eficaz. Esta es su voluntad decretiva. Es decir, cualquier cosa que Dios decrete debe suceder. Cuando Dios quiso que el universo fuera creado, no dijo cómo quisiera que existiera el universo. No, mi amigo. Él lo decretó soberanamente y tenía que llegar a existir. Esa es la soberana voluntad de Dios. Segundo lugar, su voluntad preceptiva. Su voluntad preceptiva. Esto tiene que ver con lo que Dios ordena a sus seguidores que hagan. Es voluntad preceptiva de Dios que no tengamos otros dioses delante de Él. Pero esa no es su voluntad soberana. Como sabemos, todos sabemos que todo ser humano por naturaleza quebranta esa voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que todos obedezcamos los 10 mandamientos. Pero todo mundo los viola. Todo mundo viola los 10 mandamientos. Si Dios decreta algo en su soberana voluntad, entonces así va a ser. Pero en este caso, cuando hablamos de la voluntad preceptiva de Dios, Dios nos da lo que Él nos manda, pero no, como digo, los 10 mandamientos no todos los cumplen, ¿verdad? No podemos cumplirlos. La gente viola y se rebela contra esta voluntad de Dios todos los días. Y el tercer tipo de la voluntad de Dios es la voluntad de disposición. Esta es la disposición básica de Dios hacia la humanidad caída. Dios no se complace ni obtiene ningún placer del castigo de los malhechores. Pero Él todavía decreta su castigo como un juez justo que sentencia a su hijo a prisión, pero lo hace sin gran alegría o deleite. Dios no se deleita en la muerte o en el castigo de los impíos. Ezequiel 18:23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? En Ezequiel 18:32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero que la
no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Porque moriréis, oh casa de Israel. Entonces, ¿cuál de estos tres puntos de vista de la voluntad de Dios, según el significado de esas tres palabras griegas, cuál de estos tres puntos de vista de la voluntad de Dios se aplica mejor al versículo 9 del capítulo 13 de Segunda de Pedro? En Segunda de Pedro 3:9, el único de estos tres significados de la voluntad de Dios que posiblemente puede encajar y tener sentido es el primer significado, la voluntad soberana de Dios. Los que se oponen a la voluntad de la elección incondicional están de acuerdo con esto, están de acuerdo que esta es la voluntad de Dios. El versículo 9 es la primera que se menciona y es la soberana voluntad de Dios. Eso aclara entonces el asunto de la palabra quiere, que Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Pero, ¿cómo podemos decir que la voluntad de Dios es que nadie perezca, en el sentido de que Dios no permite que nadie perezca? Esa es su voluntad soberana, cuando la gente perece todos los días. Cuando sabemos que los falsos profetas y los falsos maestros, y Pedro mismo allí en la segunda epístola nos habla de estas personas y nos dice que estas personas serán destruidas, van a perecer. Sabemos que Jesús en los evangelios, los apóstoles en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento, todos hablan del juicio y castigo de los impíos y de su condición eterna en ese lago de fuego. Podemos ver en Mateo 18:8, en Apocalipsis 19:20 o en el Apocalipsis 20:15. Entonces, ¿cómo puede Dios querer que todos se salven cuando Dios mismo condena a los impíos? Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí vemos que va a haber gente ahí, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, idolatras, mentirosos, todos van al lago de fuego, al infierno. En Mateo 25:46 dice: y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si Dios quiere que ninguno se pierda, ¿cómo es que vemos en la Biblia, en muchos pasajes, que nos habla de esto, de todos aquellos que van a terminar en el lago de fuego? En Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Apocalipsis 20 y versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, los críticos
de la elección incondicional se apresuran a señalar, usted ve que Dios no quiere que nadie perezca. Dios soberana y eficazmente quiere salvar a todos. Pero, ¿qué significa eso? Que quiere. Y ahí están los tres diferentes puntos de vista de la voluntad de Dios. Pero la verdad, la verdadera pregunta aquí en el versículo 9 tiene que ver con la palabra ninguno. No queriendo que ninguno perezca. No quiero que ninguno perezca. ¿Quién? ¿Ningún qué? ¿A qué se refiere aquí? ¿Ninguna persona? ¿Ningún falso profeta? ¿Falso maestro? ¿Ninguno de estos burladores de los cuales habla aquí Pedro, especialmente en el segundo capítulo de su segunda epístola? En el versículo 7 dice, 3:7 de segunda de Pedro, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por eso le mencionaba en el principio que sería bueno que leyeran por lo menos esos primeros 9 versículos en el capítulo 3. ¿Quiénes son estos hombres impíos que van a terminar en el infierno? Aquí vemos que hay personas que van a terminar en el infierno. ¿Cómo es que Dios no quiere que ninguno se pierda? Pero si esa es su voluntad soberana, entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Si Dios es soberano y lo que Él quiere se hace, pues entonces todos van a ser salvos. Pero aquí acabo de darles varios versículos donde vemos que tantas personas que van a terminar en el infierno. En realidad, de lo que estamos hablando aquí, si la elección, la salvación de veramente es condicional, o más bien incondicional, entonces lo que estamos viendo aquí esto sería, en otras palabras, universalismo, es decir, que todos se van a salvar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué testificamos? ¿Para qué evangelizamos? Si todos van a ser salvos como quiera, si Dios dice que... No, mi hermano, eso no puede ser. La Biblia no enseña eso. Creer en el universalismo, creer que todos, eso es lo que significa que todos en el universo serán salvos. Creer esto crea más problemas teológicos. Si tratamos de aplicar esa creencia y ajustarla o acomodarla en la Biblia, no funciona. Nos da más problemas, hay más contradicciones, hay más problemas. Por eso sabemos que el universalismo no es bíblico. Si Dios es soberano, todopoderoso y quiere que todos se salven, entonces, ¿cómo es que los profetas, Jesús y los apóstoles en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todos hablan de la eterna destrucción y condenación de los hombres rebeldes, malvados?
Históricamente, ciudades enteras y grupos de personas han sido destruidos y condenados eternamente al infierno. ¿Qué pasa con todos aquellos a los que Jesús dice que se les dirá: apartaos de mí, porque no os conozco? El universalismo no es bíblico, no está respaldado por las Escrituras y no es más que una ilusión de personas que no han hecho su tarea bíblica y la debida diligencia teológica. No han estudiado sus Biblias. Dado que Dios es soberano, dado que los hombres están manchados con el pecado original, dado que la humanidad caída está empeñada en hacer lo que le parece bien en sus propios ojos y no en lo que es correcto ante Dios, entonces es lógico que el ninguno, en el versículo 9, no quiere que ninguno se pierda. Entonces es lógico que ese ninguno aquí no signifique todos, todo ser humano en el universo. Recuerden, el contexto es todo en este tipo de asuntos. Y sabemos entonces que cuando vemos esto aquí, no está diciendo, el versículo 9 no dice que todos el mundo va a ser salvo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, si usted ve estos 3 versículos aquí, leyendo lo que acabo de leer y viéndolo muy bien, muy cerca, con mucho cuidado, podemos ver que Pedro está hablándole al pueblo de Dios, a los cristianos, a los elegidos, a los escogidos. Ellos son. Nosotros somos los ningunos. No quiere que ninguno de nosotros perezca. Miren, amados, esta es la segunda carta en el 3.1. Dice: esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro está escribiendo a los creyentes, a los redimidos. El ninguno aquí solo puede referirse a los elegidos y es como puede tener sentido todo este concepto y idea de esta doctrina. Y sin contradecir el resto de las Escrituras. El Señor, aquí dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo. Aquí la paciencia, el Señor se espera, se ha detenido de volver, porque el propósito es de salvar a aquellos que van a ser salvos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos los escogidos
todos los que el Señor ha elegido. Nosotros aquí en este versículo son los elegidos, aquellos que Dios ha escogido y ha atraído hacia a sí mismo, a Jesús. Entonces, cuando los críticos tratan de usar este versículo para refutar la elección incondicional, en realidad lo prueban. El 3:9 de Segunda de Pedro en realidad prueba la doctrina de la elección incondicional o la soberana elección. Todos los que Dios elige son salvos. Ninguno de ellos, ninguno de los elegidos perecerá. Gloria a Dios. Dios no quiere que ninguno de nosotros los elegidos perezca, y ninguno perecerá. ¿Por qué? Porque esta es la soberana voluntad de Dios. Esa es la única forma en que Dios permanece soberano. Los elegidos son salvos, los malvados son tratados, terminan en el infierno. La Escritura no se contradice, el carácter de Dios permanece intacto y sin ninguna cuestión o problema teológica. Con esa doctrina, elección incondicional. Es la única manera en que todas esas cosas que acabo de mencionar pueden permanecer intacto. El nosotros aquí se distingue claramente de los incrédulos, de los burladores que Pedro menciona en su epístola, y de los falsos maestros y profetas. En la soberanía de Dios, Él soberanamente decreta que ninguno de sus elegidos perecerá, y que todos los que Él ha escogido vendrán a Él. Se arrepentirán, vendrán en fe a Él, porque la elección no es en abstracto. La elección es para la fe, para el arrepentimiento y para la salvación. La verdad que hemos estado proclamando en este podcast es la elección soberana de Dios. Si Dios elige soberanamente otorgar su gracia a algunos pecadores y negar su gracia a otros pecadores, no hay violación de la justicia en esto. No hay injusticia de parte de Dios. Nadie jamás, ningún ser humano jamás sufrirá injusticia de parte de Dios. Bueno, entonces, mis hermanos, espero que haya recibido algo aquí. Esta es la verdad que necesitamos proclamar, porque hay mucha confusión sobre esta doctrina y hay que luchar con las Escrituras. Si usted todavía no está seguro de esto, mire, lea el libro de Romanos capítulo 1, 2, 3, capítulo 8, 9, lea todo, pero especialmente esos capítulos, el 8 y el 9, capítulos 8 y 9, ahí está claro. Cuando luchamos con las Escrituras, cuando tomamos tiempo para leer y orar y pedirle al Señor y tratar con estas cosas, veremos que el Señor nos guiará a toda verdad. Y ahí veremos, hermanos, que Dios es fiel a su palabra. No hay contradicción en la palabra de Dios. No hay injusticia en Dios. Hasta la próxima vez, mis hermanos y amigos. Dios les bendiga.